Este proyecto de la muestra Batallas comenzó en julio del año 2009. Yo presenté una propuesta al museo y la directora, la arquitecta de Larrañaga, le pareció que era interesante. Hicimos una maqueta que me parece siempre importante para poder estudiar la muestra en sus detalles y planificarla. Si bien la sala es bastante irregular, como se ve acá en la maqueta, me sugirió 3 sectores para poder armar la exposición. Y además tiene distintas calidades de luz, porque este es un patio con un árbol donde hay luz natural, y esta es una sala muy cerrada, mucho más oscura. Y entonces estas diferentes calidades espaciales o calidades de luz fueron las que fueron sugiriendo el espacio de la muestra. Este es el ingreso a la sala C. Acá había como un pequeño sector donde me pareció que una idea que tenía era la de hacer un homenaje al combate de San Lorenzo. Y entonces ahí planteé una especie de oratorio inspirado un poco en alguna iglesia renacentista, al cual no se puede acceder, con grandes dibujos murales. Hay un dibujo de San Martín derrotando al destino, custodiado por 2 ángeles granaderos, más una mesita escolar, que me parece que es lo que muchos de nosotros vivimos, donde recibimos toda esta conciencia de patria o de nación o de país en la escuela. Entonces, este es un sector. El resto de las imágenes están desarrolladas en este zigzag, en estas paredes irregulares, y aquí están los dibujos de las escenas de batallas, desde la batalla de Zama, las batallas en Túnez, las invasiones inglesas, hasta la batalla de San Romano. Y en este lugar pequeño, que aquí en el museo se lo conoce como la cripta, que es un pequeño depósito, pero que se utiliza para exposiciones, me pareció que era interesante recrear una sala de armas de un castillo medieval o una sala de retratos, donde ubiqué retratos de guerra. Como todo este sector está construido mediante bloques de cemento, tiene todo un carácter muy medieval, por lo cual me pareció que era muy interesante para la muestra. Y en este sector, para que las obras se destacaran, colgamos unas telas verticales que a su vez parecen unas especies de telas medievales, donde en cada una se ubicó un retrato de guerra con una iluminación acentuada.
también estudiamos la posición de los cuadros, las obras, y mediante estos croquis también se vio un poco el criterio de la iluminación, cómo sugería, digamos, la imagen de las telas en la sala de los retratos de guerra. En este ángulo, un poco como dibujé batallas muy extremas en su composición, sumamente alargadas de manera horizontal y otras de manera vertical, me pareció interesante enfrentarlas en dos paredes opuestas para que hubiera ese contraste entre batallas muy horizontales y algunas batallas verticales. Después, acá también, en otros sectores, donde también se ve el contraste de obras grandes contra un conjunto de obras pequeñas, de manera que hay momentos, desde el punto de vista perceptivo, muy variados en la muestra, como dibujos muy íntimos, muy pequeños, hasta unas imágenes más fuertes, más grandes. En un dibujo con otra técnica diferente a la que vimos antes. Es una técnica de pluma que de alguna manera también reproduce la técnica del Renacimiento. Por medio de tramas cruzadas se va creando volumetría. También en esta muestra quise trabajar ya que las batallas son como situaciones extremas, traté de trabajar en formatos que no son convencionales, muy alargados, y también otros sumamente verticales que hay en la muestra. Entonces, este es un formato alargado que está hecho en fragmentos. Lo voy a fijar acá. Para irlo trabajando. Esta escena es una típica escena de una batalla, como tantas que hubo, donde un ejército está posicionado en una fortificación y otra quiere tomarla. Y me parece que es la metáfora siempre de la conquista, de querer tener lo que tiene el otro. Y entonces en esta escena se muestra un poco esto, los que están en un lugar, que tienen algo, que están posicionados, y hay otro grupo que quiere conquistar eso. Y finalmente termina siendo un intercambio de energías. Algo que me llamó la atención siempre en la historia de las batallas o de las guerras, para mí que soy arquitecto, es la idea de que cuando se conquistaba una ciudad se la arrasaba hasta los cimientos, lo cual para alguien que piensa en construir es algo inadmisible, es una tragedia. Pero así fue, por ejemplo, cuando los romanos conquistaron Cartago, la orden fue arrasarla hasta los cimientos. Es como dejar un terreno llano, como si nunca hubiera existido nada. Acá está la escena. Toda esta parte del dibujo transcurre sobre el agua. Es una caballería que está atravesando un río. Así que también me parece interesante tratar de sentir o imaginar todo lo que significa el movimiento, la turbulencia de toda esta caballería atravesando el agua, mostrando líneas de energía y destacando a los soldados. Es una batalla imaginaria, pero de las tantas que pueden haber transcurrido durante la época del Imperio Romano. Roma realmente construyó su imperio en base a conquistas, y entonces esta es una típica escena en donde los romanos instalaban en las fronteras de los territorios conquistados fortificaciones, pero lo hacían con un criterio también urbanístico, ya que esas fortificaciones militares dieron lugar después a la creación de distintos pueblos y después ciudades.
Pero obviamente, si bien los romanos trataban digamos, de respetar en parte la cultura de los pueblos conquistados y también inducían a hacer sentir un orgullo por la romanidad, pero cada tanto, digamos, los pueblos conquistados se rebelaban, y esta podría ser una escena de esto, donde un grupo de germanos o algún otro pueblo se está rebelando contra esta dominación y están atacando una fortificación romana. La idea es que escribí un texto donde hablaba que parte de mi generación, yo me crié en Rosario a los fines de los años 50 y principios de los 60, nos formamos jugando a la guerra con soldaditos, los famosos soldaditos de plomo, leyendo historietas de guerra, y eso me quedó como algo que era bastante habitual en nuestra formación, además de ver las películas de guerra y del cine de Hollywood. Así que para este bicentenario, que para mí implica un poco recuperar la memoria, volver a mirar, reflexionar sobre lo hecho, me pareció que este comienzo en mí estaba muy internalizado y que entonces era una manera de traerlo al presente y volverlo a pensar. Este trabajo me parece que es una herramienta muy sutil para el dibujo, porque permite hacer desde una línea, y con una línea delimitar algo, una idea, una imagen, pero también trabajar de manera artesanal, casi como un buril o un elemento de ir esculpiendo y armando zonas de gran densidad. Acá, por ejemplo, en este dibujo me parece que se ve esta situación de que algo puede estar expresado por líneas, pero también puede estar expresado por texturas. Alguien me preguntaba el otro día, dice, pero acá en estos dibujos no hay color. Pero para muchos dibujantes, para nosotros los que dibujamos, hay color, porque estos grises o estas zonas de una densidad contra estas zonas blancas, también podemos considerarlo como una manera de color, una forma de color. Y como decía Itten, uno de los grandes pedagogos de la Bauhaus, las cosas se ven por los contrastes. Entonces, por ejemplo, esta zona me pareció que era una zona muy densa, donde acá la pluma trabaja creando esta densidad de textura que también le da más dramatismo, y de alguna manera estos dibujos no pretenden ser realistas, sino que son, me parece, más bien simbólicos de todo lo que representa una batalla, el conflicto, la agresión. Este tipo de pluma o lapicera es para trabajos de escala más reducida, son trabajos más íntimos, más chicos, y también producen esta idea de cómo ir acariciando el papel. Esto creo que tiene que ver con esta escala de dibujos. Otro tipo de marcadores o de pinceles, como vimos en otro tipo de obras, permite otra gran escala. También la ventaja que yo le encuentro es que los trazos de este tipo de lapiceras no son tan continuos como los de un marcador, entonces producen una serie de imperfecciones en el trazo, donde a veces marca y a veces no marca, y eso le da una cierta plasticidad al dibujo. Por ejemplo, acá me parece que me sugiere este personaje concentrar una oscuridad, y entonces la pluma puede lograrlo en base a líneas. También estas líneas de energía que les mostraba y los gritos que los personajes pueden estar emitiendo acá en estas batallas. Pensar que esto comenzó en esta hoja en blanco y en este momento ya hay toda una historia contada. La hoja en blanco sugiere un poco la acción, y después acá ya está la acción plasmada, hay una imagen. Estas lapiceras permiten un trabajo de línea muy pura, donde una idea o un sentimiento puede estar expresado por una línea muy simple,
y esta continuidad de la línea también es un desafío, que la línea no se corte. El dibujo tiene un poco esto de que va comentando lo que es mientras se hace, pero además el dibujo, a diferencia de la pintura, tiene esta idea de un poco de lo inexorable, porque, bueno, en este trabajo quizá uno puede ir acomodando, pero en este otro trabajo que les mostré, cada línea que uno hace, digamos, es una línea inexorable. Un poco los orientales, antes de comenzar a dibujar, piensan, sienten, imaginan, porque esta línea hay una sola oportunidad de hacerla. Es interesante como el dibujo, a medida que uno va trabajando todas estas tramas y estas líneas, va adquiriendo peso, se va convirtiendo en una imagen bastante sólida. Pero también es importante, me parece, que uno esté mirando las densidades que va teniendo el dibujo, y a veces se puede contrastar, dejar unas zonas de esta manera. Esta es una escena que tiene un dramatismo acá por sus sombras y sus texturas, mientras la otra es apenas una idea esbozada de lo que puede estar pasando. Que de alguna manera recuerdan que finalmente esto es un artificio, es un trabajar sobre una base blanca, donde casi uno va sacando lo que está como levantando zonas de blanco, un poco como planteaba Miguel Ángel, que él iba encontrando el volumen de la escultura dentro del bloque, pero como si eso ya estuviera. Y esto a veces también uno podría pensarlo así, como que estas imágenes de alguna manera están ahí bajo ese blanco y uno las puede ir encontrando. Cuando uno está inmerso en toda esta imagen, el mundo exterior desaparece y uno está concentrado en controlar las tensiones, en las líneas, y esto realmente es lo que pasa. Pero al mismo tiempo uno va aprendiendo, porque cada una de estas situaciones que no están previstas va dando nuevas imágenes. Uno empieza a ver formas que a lo mejor inicialmente tenían un significado, pero al leerlo como gráfica, esa forma ya se vuelve abstracta y empieza a darle al que dibuja una idea de cómo ciertas formas trabajan relacionadas con otras. Ya esto deja de ser quizá un escudo para hacer una forma que está trabajando con otras formas, y en definitiva esto es el tema. En esta muestra hay un homenaje a Héctor Oesterheld, el gran creador argentino de historietas, que él escribió una serie de revistas que se llamaban Batallas Inolvidables, donde él da una visión muy humanizada de la guerra. Y eso me impactó, a diferencia de las películas de guerras habituales de esa época, donde había buenos y malos, donde triunfaban unos que eran correctos y otros incorrectos. Oesterheld planteó que la guerra en sí misma como hecho era una tragedia que afectaba a todos de ambos bandos, y lo expresó claramente en sus historietas. Y esas batallas, que las llamó batallas inolvidables, realmente para mí son inolvidables, porque en medio del combate más desesperado siempre rescataba a alguien que pensaba en el enemigo herido o en evitar destruir una ciudad de gran valor histórico o artístico, y creo que esa visión fue bastante única. La vi ahora recuperada por el Clint Eastwood como director en estas películas que hizo sobre la conquista de la isla de Iwo Jima, donde tuvo el valor de hacer la visión desde los dos puntos de vista. Esta recuperación de lo humano frente al conflicto empalma muy claramente con lo que había planteado Oesterheld en la década del 60, 1960, ya Oesterheld nos hablaba de esto. La batalla, la guerra es una tragedia, pero lamentablemente la humanidad lo ha tomado como un elemento modelador de su historia.
Y ya lo decía von Clausewitz, que es un teórico de la guerra, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Por lo cual, de alguna manera, si todo es política, la guerra sería algo, desde ese punto de vista, algo inevitable. Por eso me interesó en esta muestra tratar de hablar de esas cosas, ¿no? No la batalla como algo inexorable, algo que pasa, algo casual, sino que realmente es una continuación de cierta ambición política y sobre todo la conquista como transformadora.